con tu amor. Dame más de ti, Cuando suena el despertador, nos levantamos en un nuevo amanecer. Caminamos paso a paso, inspirados, disfrutando todos los momentos para estar siempre conectados, escuchando la voz del pastor, la voz de Jesús. Disfruta cada semana nuestra programación, Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia constituye para el cristiano la base fundamental de su vida, que siendo inspirada por Dios nos enseña cuál es su voluntad y cómo podemos llegar finalmente a Él. Haz clic y entra en ipue.es. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Continúa con nosotros en Radio IPUE. Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. será glorificado y su nombre levantado, levantado. Esta tierra perecerá, mas su nombre perdurará. Su iglesia avanzará, el Hades no aguantará. Paso a paso avanzamos con amor, derrubamos las puertas del mar. Fiel y justo, poderoso, grande, bueno y majestuoso. Nombre sobre todos coronado, en majestad, su reino es para siempre, su reino es para siempre. Vendrá, rodado de gloria y será en alto elevado. Cada lengua declarará y rodillas se doblarán. Su iglesia brillará y las naciones lo verán. Paso a paso avanzamos con amor, derrubamos las puertas del mar. Fiel y justo,
Dios les bendiga, hermanos. Les saludamos a todos en esta tarde en el nombre glorioso de Jesús y le damos gracias a Él por la oportunidad que nos da una vez más de poder transmitir este programa titulado Paso a Paso aquí a través de el canal de YouTube de Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Doy la bienvenida a mi hermano Julián, pastor de la Iglesia del Señor aquí en España, quien es parte de este equipo de Paso a Paso. Hermano Julián, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano Didier. Bueno, saludando a toda la audiencia de los que están conectados en esta tarde. Qué bendición poder estar con cada uno de vosotros en este día. Amén, hermano Julián. También estamos dando un cordial saludo a la hermana María Pérez. Ella se conecta desde la ciudad de Guadalajara. Dios la bendiga. La hermana Eunice Bernal, aquí en Pinto. Dios la bendiga, hermana. Perdón, ella está en Parla. También nos saluda el hermano Alejandro Guijarro y la hermana Noel Farango. Ambos hermanos son de Plaza de Castilla, que Dios les bendiga grandemente, y la hermana Amparo Moreno desde la ciudad de Medellín, fieles oyentes de la emisora Radio IPOE, la radio que te sintoniza con Dios. Bueno, hoy, hermanos, venimos tratando un hermoso tema acerca de aprendiendo de los profetas menores. Hoy nos corresponde entonces ver a Jonás y vamos entonces a entrar en materia con la enseñanza que hoy nos corresponde acerca de este profeta llamado Jonás. Vamos a ver qué nos dice entonces la Biblia de él. Amén. Hermano Julián. Amén, hermano Didier. Bueno, vamos a continuar en el estudio aprendiendo de los profetas menores. Hoy nos vamos a ocupar del libro de Jonás. Este es un libro muy cautivante, por decirlo así, por la misma historia, por los hechos que hay allí en este libro. Tiene 4 capítulos muy interesantes y a mí me ha cautivado, o sea, leyéndolo yo. Y claro que uno desde pequeño le enseñan esa canción de que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y eso pues a uno como que le trae ese recuerdo tan bonito desde pequeño, desde niño. Así que hoy vamos a recordar un poco sobre ese libro. Este libro es diferente a los demás libros que hemos estudiado en cuanto a la profecía, porque cuenta es la historia del profeta y no enfatiza sus profecías. Es más un mensaje a un pueblo pagano, a un pueblo llamado Nínive, y se sintetiza solo en un versículo, en el capítulo 3, verso 4, donde habla sobre la sentencia sobre Nínive. Podríamos decir también que Jesús lo menciona también como una ilustración de su muerte y de su resurrección. Pero hablemos un poco del profeta. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta o un hombre natural de Galilea, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer, cerca de Nazaret. Y todo esto aconteció durante un largo periodo, un próspero reinado de un hombre llamado Jeroboam, un rey llamado Jeroboam II. Este hombre fue un rey, dice la escritura, que fue malo. Fue de los reyes más malos que podremos nosotros encontrar en la palabra del Señor. Así que fue en ese periodo de este reinado de Jeroboam II, entre los años 793 y 753 antes de Cristo. Este profeta se hizo, podemos decir que es un profeta de la tribu del norte, poco antes de Amos, durante la primera mitad del siglo VIII antes de Cristo, en los años 760, estaba en ese tiempo. Y es poco lo que nosotros podemos decir de este profeta, ya que son pocas las veces que se nombra en la palabra del Señor o en la Biblia. Por decir, creo que más o menos se nombra 2 veces, si no estoy equivocado. Así que podemos hablar muchas cosas de este libro. Allí hay un mensaje, pero había una misión que Dios le encomienda a Jonás. Y esa misión, bueno, vamos a escuchar al hermano Didier. Hermano Didier,
¿Cuál era la misión de Jonás? Bueno, hermano Julián, después de esa introducción que usted nos hace acerca de este libro, habría que decir que la misión de Jonás se puede resumir en lo que Dios le pide realizar a él. Él le manda a hacer algo que no le gusta. Y como bien conocemos la historia de este hombre llamado Jonás, él busca todos los pretextos para no hacerlo. La misión era llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en la iniquidad. A diferencia de los demás, sin embargo, Jonás respondió intentando huir de su asignación, y si se hubiera negado por cobardía, pues uno hubiese entendido, aunque esta no fue esa excusa. Él lo hacía porque conocía la brutalidad con que los asirios trataban a sus enemigos, y por eso Jonás rehusó muchas veces o durante este tiempo que Dios le encomendó esa misión ir allí, porque el pueblo Nínive era una gente que era muy macabra, y él en ese episodio donde él se encontraba, pues él decía, pues mejor si Dios aniquila esa ciudad, porque esa gente es muy mala. Entonces él se rehusó por esa razón. Esa era la misión específica de Jonás. Él intentó huir, pero cuando Dios tiene un propósito, él lo cumple con aquel a quien envía, y si ese a quien envía no lo hace, pues él buscará otro medio. De todas formas, nosotros ya a través de la misión que recibió Jonás, ya podemos sacar la primera enseñanza de este libro, que es que si nosotros no obedecemos a lo que Dios nos manda, igual Dios lo va a hacer. Entonces mejor aprovechar la oportunidad. Sí, qué bonito de esa disertación de lo que es el libro en cuanto a la misión de Jonás. Y podemos ver que Jonás hay como varias etapas en cuanto a su proceder. Él se quiere camuflar allí, sube a ese barco que lo lleva no a Nínive, sino a Tarsis. Y él piensa que puede huir de ese mandato que Dios le había mandado. Pero ahí podemos ver nosotros que Dios es soberano y que cuando Él da una orden, hace todo lo posible para que el hombre lo cumpla. Y Él toca que pasar por un proceso largo y doloroso, y podríamos decir hasta cruel, digámoslo así, porque tiene que pasar hasta por el dolor, por la angustia de sentirse de pronto que él tiene que retractarse de las palabras y hacer un llamado a un pueblo pagano, un pueblo que estaba en la idolatría y estaba consumido, hundido en lo que era el pecado. Entonces, la misión de él fue algo que tuvo un proceso, y a veces pensamos nosotros como hijos de Dios que cuando Dios toca nuestras vidas y hay un proceso y es doloroso, es porque Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Y cuál era ese mensaje? Podríamos decir que era un mensaje que trata de esa peripecia protagonizada por el propio profeta. Un hombre que en contra de sus deseos, en contra de esa voluntad, es enviado por Dios a cumplir fuera de Israel, o sea, a la ciudad de Nínive, una ciudad lejana, capital del imperio asirio, una ciudad grande, a anunciarles a los habitantes, y el mensaje es digámoslo así, una prédica muy cortica. Y lo que me llama a mí de la prédica, del mensaje de Jonás a esta ciudad, es que es un mensaje donde no nombra ni a Dios, ni lo que él iba a hacer, ni simplemente, o sea, no le da muchas características a ese mensaje. Simplemente es un mensaje cerrado. Y él le dice que va a ser destruida. Dice, en 40 días la ciudad será destruida. O sea, es un mensaje categórico. No se pone a darle vuelta ni nada. No dicen, mire, Dios mandó a decir, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. No, es simplemente,
dice, en 40 días la ciudad va a ser destruida. O sea, el que lo quiera creer, que lo crea. Si no, pues eso fue un mensaje de él. Así que ese mensaje pues nos da a entender que el libro de Jonás revela el dominio soberano de Dios sobre el hombre y sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque la creación llegó a existir por medio de él y responde a cada uno de sus mandamientos. Como ya lo dije anteriormente, su mensaje era llamar a un pueblo al arrepentimiento. Su mensaje contenía la universalidad de la salvación de Dios, su amor y providencia generosa, la cual nos es patrimonio, no exclusivo del pueblo de Israel, sino para toda la gente, para el pueblo gentil también. No solamente era de un pueblo o el pueblo israelita. Así que la resistencia de Jonás, yo me pongo a imaginarme lo que utiliza Dios, el viento, y cómo en la mar se mueve, y cómo ese barco parece que fuera a negar, y él tranquilo por allá durmiendo. Y los otros personajes que son los marineros, asustados de lo que estaba aconteciendo mientras él estaba durmiendo. Y cuando van y lo despiertan, le preguntan a él que él en qué creía, y parece que le dice, bueno, ¿y usted quién es? Él dijo, bueno, yo creo en un Dios soberano. Y oiga, ¿cómo la expresión de él, yo creo en un Dios, cuando no le estaba obedeciendo? Dice, yo creo en un Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Ahora parecía que como que ahí Jonás estaba diciendo, bueno, yo creo en ese Dios, pero no le estoy obedeciendo, porque él no estaba haciéndole caso a ese Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Entonces, como les decía, este libro contiene un mensaje muy concreto, con una directriz muy directa, el cual contiene un mensaje que lo podemos dividir en dos puntos. Y el primero es la soberanía de Dios, lo que antes les había dicho, la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de la vida, la naturaleza y todas las circunstancias. Él se mueve en todas las circunstancias. El Dios de todos los pueblos se preocupa por cada uno y por todos los seres, incluyendo hasta los animales, y que él mismo creó. Porque vemos que allí, cuando se da el mensaje, el pueblo se volcó en arrepentimiento, y dice que aún los animales también tuvieron su parte. O sea que en esa soberanía de Dios podemos ver que todos le obedecen. Y el segundo punto en que podemos nosotros mirar es que la compasión y la misericordia de Dios es grande. O sea que Dios es un Dios de compasión y de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ama a los enemigos de su pueblo y les mostrará misericordia cuando se arrepientan. Eso lo podemos ver en el capítulo 3, verso 10, cuando podemos leer que él dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mire la expresión que hay aquí en este capítulo 3, verso 10, que vio Dios lo que hicieron ellos. Dios cuando una persona, un hombre se arrepiente de corazón, él actúa, y él, como es un Dios amoroso, él lo que demanda es obediencia, pero también es el Dios de las segundas oportunidades. Amén. Bueno, hermano Didier, ¿y cómo lo podríamos aplicar este libro en el día de hoy? Amén. Me ha gustado esa parte en la que usted hacía énfasis acerca de esa misericordia de Dios, ¿cierto? Porque dentro del libro podemos, antes de hablar acerca de la aplicación, dentro de este libro hay varios propósitos implícitos, y uno de ellos es también demostrarle al pueblo judío que Dios, como usted decía ahora, en su soberanía, no era solamente para ellos, sino para todos aquellos que alcanzaran el arrepentimiento. Entonces, hablando acerca de este libro, que la aplicación que podemos tener a día de hoy, antes de mencionar ese punto tan importante, también reconocer ese cumplimiento que tiene en el Nuevo Testamento.
Aunque hay un dato que me pareció curioso, estuve viendo en una Biblia de estudio, que habían teólogos liberales que consideraban el libro como una historia ficticia. Ellos se cierran, hay personas que se cierran a pensar que Dios es capaz de esto y de mucho más, porque claro, es que tú cuentas esta historia y como el hermano empezó en el programa ilustrándonos, yo creo que a quién de los niños de la escuela dominical no se les ha contado esta historia. Pareciera que fuese una historia para entretener a un grupo selecto de personas, pero y de ahí se pegaron muchos teólogos liberales incrédulos verdaderamente en quién es Dios, porque si supieran quién es Dios, saben que todo esto puede sencillamente ser algo realizado por un Dios que, como nos explicaba el hermano Julián, es soberano. Entonces, en esa aplicación al día de hoy, Jonás vislumbra la misión en el Nuevo Testamento de proclamar el mensaje de Dios a todo el mundo, incluso a aquellos que se le oponen. A veces nosotros en nuestros evangelismos decimos, no, es que esa persona es tan mala, pero para ese que es tan malo, también es el mensaje de Dios. Entonces, como embajadores de Dios, nosotros debemos de anunciar este llamado. Y vea lo que dice 2 Corintios 5:20, dice, le rogamos que se reconcilien con Dios, porque la maldad trae castigo, pero la salvación viene del Señor. Por otra parte, este libro también nos enseña que aún los más categóricos vaticinios de Dios contra los pueblos que no son judíos manifiestan la voluntad misericordiosa de Dios. Él solo espera alguna muestra de arrepentimiento para dar su perdón, porque también a los gentiles les es concedida la posibilidad de la conversión. Con Jonás estamos a un paso del evangelio. Entonces, Jonás se dispuso a huir de la presencia del Señor al embarcarse a Tarsis. Jonás intentaba renunciar a ese llamado. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos cuesta hacer caso a lo que Dios nos manda en su palabra cuando nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio? Esto yo creo que no nos sucede a nosotros solamente estando en un país donde emigramos de nuestra tierra y a veces como que somos muy selectos para entregar el mensaje, pero qué bueno que a través de estas enseñanzas que estamos mirando nosotros hoy, hablando de Jonás, que Dios no tiene, una vez más, Dios demuestra a través de su palabra que Él no hace acepción de personas, que no es para un grupo determinado. Por eso la Biblia, hay un versículo que me gusta mucho, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces, todos los términos de la tierra incluye a todas las naciones y nosotros debemos de no negarnos a cumplir la voluntad de Dios, porque a menudo el que se niega a cumplir la voluntad de Dios, pues sufre problemas. Y nótese que los problemas no solamente lo afectan a él, sino a los que están en su entorno. No sé si alguno de ustedes ha llegado a experimentar, esperemos que no, pero si usted se niega a hacer la voluntad de Dios, no solamente usted está acarreando un problema, sino que lo está acarreando para los que están a su alrededor. Miremoslo a través de esa historia. Jonás se embarcó en una nave, en vez de ir hacia Nínive, se fue a Tarsis. ¿Qué pasó? Que vino el viento y estaba molestando a Jonás, no estaba molestando a todos los que iban con él en esa barca. O sea, el problema no fue solo para Jonás, el problema fue para todos los que estaban en esa barca, hasta que de repente ellos descubrieron que el origen del problema era él. No tenemos que esperar a que Dios nos descubra que el problema somos nosotros, sino que sencillamente podemos evitar el problema a los que están a nuestro alrededor y cumplir a primera voz con lo que Dios nos ha mandado. Entonces, es claro que Jonás es un tipo de Cristo, de acuerdo a esas propias palabras de Jesús en Mateo capítulo 12, del versículo 40 al 41, Jesús declara que él estaría en la tumba el mismo lazo de tiempo que Jonás estuvo en el vientre de la ballena. Así como, bueno,
La verdad, esta palabra ballena me ha surgido así, pero la Biblia habla de un gran pez en el vientre del pez. Entonces, nosotros ya a través de esa misma corroboración que da Jesucristo, ya podemos verificar que no es un acto de alguien haber escrito algo imaginario, sino que el mismo Dios estaba testificando que eso era parte de lo que Dios iba a hacer. No sé si el hermano Julián nos puede anexar algo más acerca de esto. Bueno, es interesante lo que dice el hermano Didier en cuanto a lo que dice la Biblia en cuanto al pez. Sí, no dice que ballena, pero claro, se asocia de lo más grande que de los peces es la ballena. Y por eso es que siempre se ha mirado o se ha dicho que la ballena, pero bueno, la Biblia es exacta en decir que es un gran pez, no una ballena. Y bueno, lo interesante de lo que estaba hablando el hermano, porque yo creo que los oyentes y seguramente que alguno de vosotros habéis un día puesto a pensar, se había puesto a pensar, oiga, hasta criticar a Jonás, es decir, oiga, Jonás, ¿por qué no le hizo caso al Señor? Oiga, Jonás sí era desobediente, oiga, Jonás hizo su voluntad. Pero a veces nosotros igualmente cometemos lo mismo cuando el Señor nos manda y nos da una tarea. Igual que Jonás, y yo creo que hasta peor, porque Jonás al menos, pues él después se arrepintió y después fue y hizo la tarea. Nosotros ni la hacemos. Y es importante mirar eso, y que Dios nos da una enseñanza allí a través de este hombre, de que cuando Él dice algo, debemos obedecerlo, y a pesar de las situaciones que vivamos, a pesar de las situaciones que se nos presentan en el camino, debemos ir y llevar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. O sea que es importantísimo esto. Amén. A mí me da, pues, o me llama la atención, es la oración que él hace, es una oración que uno, de todas las oraciones que uno ve en la Biblia, encuentra que Jonás hace una oración en un lugar, en un lugar donde él está, en esa situación que él está, y tiene esa capacidad para dirigirse a Dios para que lo libre de esa situación. Es importantísimo ese punto tenerlo en cuenta. Sí, mano Didier, sigue. No, solamente quería con los hermanos que están ahí en la audiencia, en recordarles entonces que nosotros estamos tratando hoy acerca del libro de Jonás, que estamos viendo ya estos aspectos y que también tenemos una sección que dice la Biblia dice. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa entonces nosotros regresamos con nuestro programa. Ya vamos concluyendo lo que es el estudio del libro de Jonás, pero antes de eso vamos a tener la sección La Biblia dice. Entonces nos vamos a esta pausa musical y ya regresamos con todos ustedes aquí en Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Hoy es un día especial para ti y para mí. Hoy podemos cambiar. Hoy podemos ser diferentes. El Espíritu Santo de Dios vino a cambiar, a liberar, a dar paz, a dar amor. Si en esta noche tú estás aquí, quieres cambiar, hoy es una buena oportunidad. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y Él puede cambiarte. No importa qué tan malo seas, o qué tan bueno seas o crees que eres, siempre podemos ser mejores. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor,
Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido, cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor. Sana, Señor, por mis heridas, espíritu y todo mi ser. A veces nos sentimos tan tristes, sentimos que no importamos nada para nadie. O a veces creemos que somos muy buenos y que no podemos mejorar más. Pero la gente que está a nuestro alrededor piensa diferente. O tal vez pienses que eres tan malo que no puedes cambiar. Pero la palabra de Dios dice que sí puedes cambiar. Yo quiero invitarte esta noche que cantes conmigo esta canción como una oración al Señor. Que sea un compromiso. ¿Quieres cantar? Oh, cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, por mis heridas, espíritu y todo mi ser. Oh, cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, por mis heridas, espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi ser. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia constituye para el cristiano la base fundamental de su vida, que siendo inspirada por Dios nos enseña cuál es su voluntad y cómo podemos llegar finalmente a Él. Haz clic y entra en ipue.es. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Continúa con nosotros en Radio Pue. Radio Pue, la radio que te sintoniza con Dios. Amén. Bueno, cuando ahora mismo son las 6:42 de la tarde, regresamos con todos nuestros oyentes aquí a Paso, a través de Radio Itúe, la radio que te sintoniza con Dios.
Estamos enviando un caluroso saludo a la hermana Romarey Agudelo, Dios la bendiga, hermana Romarey, y también está reportando su sintonía la hermana Andrea Arreaga. Ella está saludando al pastor Julián y dice que siempre está escuchando este programa. Un abrazo para el hermano Julián de parte de la hermana Andrea Arreaga. Bueno, hermano Julián, hemos llegado entonces a la segunda parte de este programa y antes de continuar con la conclusión de todo lo que estamos observando acerca de lo que dice la Biblia, acerca de este profeta llamado Jonás, vamos a ir a esa parte tan interesante, la Biblia dice. Amén. Oiga, sabía, hermano Didier, que es interesante a veces cuando uno se pone a investigar en la palabra del Señor, que encuentra cosas que uno dice, wea, yo no lo había pasado por ahí, pero como que lo pasé por encimita. Oiga, pero la Biblia dice muchas cosas que ignoramos a veces. Eh, y a veces se nos ha enseñado o se cree que es así. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál fue el primer nombre que Dios o el primer nombre femenino que Dios puso a una mujer? Y uno, lo primero, seguramente alguien diría, pues fue Eva, pero no fue Eva, no fue Eva, ¿Qué sino que nombre? fue Sara, fue Sara. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 17, verso 15. ¿Por qué? Porque el nombre de Eva lo puso fue Adán. Ah, ¿Sí? Entonces se cree, la concepción es que, fue que Dios puso el nombre a Eva, y no, no fue a Eva, fue a Adán. Otra cosa que la Biblia de pronto nos dice, y a veces se pregunta a uno, ¿la Biblia prohíbe los tatuajes? Y sí, en Levíticos capítulo 19, el verso 28 se dice textualmente, dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna. O sea que ahí es clarito la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor, que los tatuajes los prohíbe la palabra del Señor. El mismo Señor ahí escribe que no haréis rasguños en vuestro cuerpo. También la Biblia dice, contrario a lo que se cree, que el que le cortó el pelo a Sansón fue Dalila. Y eso no es así, porque uno tiene la concepción de que habla siempre la historia de que Dalila le cortó el pelo a Sansón, y no es así. Según la palabra del Señor, allí en Jueces capítulo 16, verso 19, dice que ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. O sea, al contrario de lo que se cree, que cortó el pelo a Salomón no fue Dalila, sino un hombre. Ella solo hizo que se durmiese en sus rodillas para que un hombre se lo cortase. amén. Algo también muy importante que encontramos allí es que además Sansón mató más personas al momento de su muerte que en toda su vida. Eso lo encontramos ahí en el verso 30 del capítulo 16. Dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. También algo interesante allí que encontramos es en Jueces capítulo 16, verso 25. La Biblia dice, y es la primera vez que se encuentra esta palabra, la palabra juguete. Es la única vez que se menciona literalmente la palabra juguete. Y dice que el verso 25 dice así, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Amén. O sea que es interesante lo que la Biblia dice. Bueno, por hoy dejamos hasta ahí. Próximamente, dentro de 8 días, más palabra de Dios y más la Biblia lo dice. Amén, hermano Julián. Bueno, todos esos datos de Sansón, vea, son detalles que como usted lo dice, cuántas veces uno ha escuchado la historia y equivocadamente
piensa que sí, que había sido una mujer quien había cortado el pelo. De hecho, creo que el coro que se le canta a los niños se le atribuye eso a Dalila, ¿no? Sí, sí, que es sorprendente lo que la Biblia dice. Y no sabía yo esto de la palabra juguete dentro de la Biblia también. Bueno, Ah, son datos que le invitamos para que cada miércoles también participe de esta sección. Si usted tiene algo así curioso, nos lo escribe a través de los mensajes que se pueden emitir ahí en el canal de YouTube y estaremos también encantados de hacerle partícipe de esta sección. La Biblia dice. Bueno, saludos al hermano Billy Beltrán. ¿Lo conoce usted, ah, hermano Julián? sí, me parece. No, saludándolo, Al hermano dándole un Billy y abrazo bien fuerte. al hermano Rocco de Mata. Él siempre reportando su sintonía desde allí de la ciudad de Gijón. Bueno, vamos entonces a ir concluyendo acerca de este estudio interesante acerca de Jonás. Recuerden que mm, hablamos dentro de todo, de lo que estamos diciendo de este libro, de este profeta llamado Jonás, eh, lo que podemos ver es la misericordia y la amplitud de la salvación de Dios. Esto yo creo que es un aspecto que pudiéramos ir sacando como una conclusión de todo el mensaje que nos trae este hermoso libro, y es la amplitud de la misericordia salvadora de Dios. Esto no es entonces de ignorarlo, ya que los israelitas se tenían la lucha que tuvo el apóstol Pablo y los discípulos de Jesús después de su partida con este tema, porque se pensaba, eh, ese celo del pueblo judío no venía de ahí, de esa época, venía de mucho antes, cuando se pensaba que solamente la salvación era para ellos, pero Dios ya había mostrado que la salvación era un propósito universal. Y gracias a Dios porque a través de este libro de Jonás podemos corroborar esta información, ¿cierto? Todos estos profetas que hemos mencionado hasta el día de hoy, a excepción del que tratábamos la semana pasada, que también fue una sentencia contra un pueblo llamado Moab, eh, este profeta llamado Jonás está llamado a profetizar no al pueblo de Israel, sino a Nínive. Curioso ese detalle, yo creo que lo pudiéramos mencionar ahí, hermano. Mensaje más efectivo de 7 palabras que tiene la Biblia, porque se convirtió toda una nación, ¿no? Amén, amén. Sí, eso es En, así. ¿cómo es que dice esa profecía? ¿En cuántos días será destruido Nínive? En, 40 en días 40 días será destruida la ciudad. la ciudad. 7 palabras. Mensaje Y corto y sí, efectivo. y efectivo 100%, porque puso a ayunar como la ordenanza de aquel gobernante era que hasta las vacas tenían que ayunar. O sea que Sí, eso sí. fue serio. Cuando Dios manda a alguien, porque a veces nosotros creemos, bueno, pero la gente va a creer a lo que yo diga, es que no es lo que usted diga, es lo que Dios está mandando a decir. Entonces, quizás esa duda o esa forma de pensar que tenía Jonás hacía que pareciera que ese mensaje no iba a ser escuchado. De hecho, en su corazón eso él quería, pero a pesar de esa brevedad de palabras, Dios tenía ese propósito grande de salvar esta nación y así lo hizo. Hay un dato curioso que yo ya con esto quiero que a ver si nuestro hermano Julián nos da una matiz acerca de esto. Luego él tiene un enfado, ¿no? Cuando está debajo de la calabacera, él tiene un enfado. Este profeta Jonás, ahí en ese libro, él se enfada. ¿Por qué se enfada? ¿Cuál es su punto de vista, hermano Julián? ¿Por qué se nos enfada este hombre después de que Dios eh, perdona a este pueblo llamado Nínive? Bueno, se enfada porque la calabacera se seca y entonces él piensa que es como que injusto Dios,
que esa calabacera que nace de una noche a un día y muere también en un día, a él le parece como injusto de parte de Dios que haga eso, y que le suceda a él, porque él del enojo pasó allá a quererse morir, porque le pide a Dios que mejor lo mate y que no quería sufrir el ardor del sol. Entonces, como que ese enojo de él era más bien como en contra de lo que Dios estaba haciendo o lo que hizo con la calabacera. Entonces el Señor le hace una reflexión ahí, le dice, bueno, usted está diciendo que el pueblo de Israel, perdón, Nínive, se ha arrepentido porque fue de la noche a la mañana que se arrepintieron después de que estaban mal. Y él les dice, bueno, así como ellos se arrepienten, usted, la calabacera como que no la perdona o no le da el valor. Igualmente el pueblo de Nínive se arrepintió. Pues, ¿por qué no poder yo perdonarles y restaurarles? En otras palabras. Entonces, yo creo que lo que Jonás aquí nos enseña, y ya terminando, ya finalizando, miramos que Jonás trajo la verdad de Dios en cuanto a lo que es el arrepentimiento, en lo que es la conversión, y en cuanto a la salvación de los ninivitas. Y lo mismo Jesús trae el mismo mensaje. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, mostrándonos de que en Él hay salvación. Y hay lo mismo a los ninivitas, que solamente Dios traía la salvación. O sea que si ellos se arrepentían de corazón, Dios lo iba a salvar. Igualmente es en el tiempo de ahora. Si alguien que nos está escuchando y cree que no hay una forma o que necesita arrepentirse, esta es una de las mejores ilustraciones de la palabra del Señor de Jonás, donde muestra el arrepentimiento de un pueblo que fue así, de la noche a la mañana. Y lo mismo le sucede a una persona cuando entiende el mensaje de salvación, inmediatamente él cambia de actitud y cambia hasta manera de hablar y a manera de vivir. Así que podemos mirar allí que la salvación es a través solamente del Señor Jesucristo. Y como punto final al estudio de Jonás, podríamos decir que Dios solo espera una respuesta del pecador, y es que él se arrepienta, se convierta. ¿Por qué? Porque Dios en este libro muestra su carácter, él muestra que a través de Jonás podemos ver su misericordia, podemos ver su provisión, podemos ver que él también se aira, y que eso es lo que sucede cuando no hay obediencia y cuando no se le obedece a él. Amén, hermano Didier. Amén, hermano Julián. Verdaderamente, pues el tiempo es muy limitado para sacar más puntos, pero seguramente yo he podido encontrar otros puntos que también nos enseñan este libro, y es acerca de, como lo estamos viendo, ¿no? De esas oportunidades que da Dios, no solamente perdonar a un pueblo, sino perdonar a alguien que se niega a hacer la voluntad de Dios. Una vez más podemos ver que Dios es un Dios de oportunidades. En la primera no hizo caso, pues venga, reaccione, que en la segunda usted va a obtener un beneficio al obedecer la palabra de Dios. Entonces a veces como que Dios nos tiene que sacudir, así como lo hizo con Jonás, ¿eh? Él allá dentro del pez, él no sabía lo que Dios estaba haciendo. Él pensó que ya ese era su fin. Él quizás se dio por muerto ya, pero ahí en medio de esa aflicción, en medio de ese dolor, en medio de ese tormento que él vivía, Dios le da otra oportunidad y él puede cumplir con el mandamiento que Dios le ha dado. Entonces, este es otro punto que quisiera que usted y yo lo tuviéramos en cuenta. A día de hoy nosotros podemos sacar grandes enseñanzas de este pequeño libro, porque aunque es muy reducido, son 4 capítulos. Y en estos 4 capítulos, usted, como el hermano Julián nos decía al principio, no se habla tanto acerca del hombre llamado Jonás, sino de esa historia que tiene un fin muy bonito, y es que la predicación o el propósito de Dios
se cumple. Perdonar a Nínive. Nínive fue perdonado. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que Dios haga su obra. Nosotros estamos ahí siempre cumpliendo con lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la medida en que usted y yo desarrollemos la vida espiritual. Seguramente vamos a recibir encomiendas de parte de Dios. Los profetas, Dios les hablaba para que pasaran esa palabra a otros. Cuando usted y yo vamos al culto, cuando usted y yo estamos en nuestros lugares de reunión, seguramente viene palabra de Dios diciéndonos: ve y dile a tu vecino que Dios le puede sanar. Ve y dile a esa vecina que está teniendo tantos problemas que Dios le puede liberar. Y a veces nos cerramos. Ay, no, Señor, yo mejor sigo orando, yo mejor voy a otra actividad y nos vamos negando a lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos, pero Dios insiste en esto y verdaderamente luego usted y yo vamos a ver la mano poderosa de Dios obrando en el arrepentimiento de muchas personas. Entonces, con esto ya nosotros concluimos este libro de Jonás. Ha sido un estudio, como les digo, muy resumido, porque disponemos de muy poco tiempo, pero esto lo dedicamos para que usted y yo cada día afiancemos y, como tenemos como lema en este programa, podamos ir creciendo paso a paso, conociendo las Escrituras. Les esperamos entonces el próximo miércoles. Con la ayuda del Señor estaremos estudiando el libro de Miqueas, para que usted sepa, si usted quiere ir leyendo también, ir sacando su propio estudio, y si, como le decía en la mitad del programa, si usted quiere participar con nosotros, cuando empiece el programa, usted nos manda sus mensajes y nosotros lo vamos a transmitir aquí a través de Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Entonces, hemos llegado al fin la emisión de este programa el día de hoy. Con la ayuda del Señor les esperamos el próximo día miércoles a partir de las 6 de la tarde aquí en Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Bendiciones y un abrazo para todos, hermano Julián. Bueno, a todos los oyentes y bueno, la hermana Andrea Arriaga allá en Santander, y a todo el hermano Billy, la hermana Amparo, que es una fiel oyente de Radio IPUE. Así que un saludo a todos y que el Señor me los bendiga. Les habló y estuvo con vosotros el hermano Julián Beltrán, pastor en Denia, Alicante. Que el Señor me los bendiga. Amén, hermano Julián. Amados oyentes, que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. Dios les guarde. Será glorificado y su nombre levantado, levantado. Esta tierra perecerá, mas su nombre perdurará. Su iglesia avanzará, el Hades no aguantará. Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas del mal. Fiel
que